Buenas, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Eurozona. A esta altura ya se dan cuenta de que la periodicidad no es lo mío, así que bueno, vamos ya a lo que nos compete. Hoy vamos a hablar de manga, manga editado en Europa por supuesto, con algunas particularidades que se diferencian con el manga editado en Estados Unidos, particularmente de este autor y de esta obra, porque hasta donde sé no existe una edición latinoamericana. Vamos a hablar de las historias cortas de Yoshihiro Tatsumi. ¿Quién es Yoshihiro Tatsumi? Para el que no lo conoce, básicamente es uno de los padres del Gekiga. Por mediados del siglo XX, él junto a otros autores como Takao Saito dicen, bueno, el manga no solamente son historias juveniles para chicos, para adolescentes, también debería tratar problemáticas de adulto. Y comienzan este fenómeno lanzando un manifiesto llamado Gekiga, en el cual cuentan historias adultas, historias de problemáticas sociales, un poco yéndose de otro camino. Tatsumi es un tipo que trabajó con Tezuka, que trabajó con mucha gente, pero él decide armar su propio camino y bueno, y lo transita durante toda la mitad la segunda mitad del siglo XX hasta que muere allá por el 2012, 2015, una cosa así. Tatsumi llega a mí más o menos en el 2009-2010, cuando la editorial canadiense Drawn and Quarterly publica A Drifting Life, un tomo muy grande, son como unas 800 páginas, quizás un poco menos, que narran su vida entre 1945 y 1960, y no solamente fue mi primera aproximación a Tatsumi, sino mi primera aproximación al Gekiga y a entender este concepto. De ahí, bueno, ya a fines de los 60, comienzos de los 70, empiezan a haber publicaciones más adultas, como la revista Garou y bueno, diferentes cosas. Hoy, como dije, vamos a hablar un poco de historias cortas de Tatsumi. No existen tomos así como específicos de historias cortas, ¿no? Como que vos digas, como los de Rumiko Takahashi, por ejemplo, ¿no? Que Rumic World 1, Rumic World 2. No, Tatsumi tiene un montón de historias cortas, un montonazo. Entonces cada editorial medio que decide publicarlas como le gusta, como el curador de esa editorial decide que más le convenza. Este libro en particular es un libro italiano de Coconino Press, que era una editorial independiente, publicada, iniciada en el 2000 más o menos, que después fue comprada por otro grupo y bueno, nada, se sigue manteniendo, es una editorial un poco diversa, digamos, o sea, no publica mainstream, trata de ir un poco más al costado, Charles Burns, bueno, Tatsumi, tampoco son cosas como, no las conoce nadie, pero bueno, es interesante de que algunas editoriales se encarguen de estas cosas. Y particularmente en este caso, como ven que dice Omnibus, porque Kokoino Press tiene una colección de 4 libros de Tatsumi llamada Gekiga, así como título Gekiga. Y nada, estaba agotadísimo hace años y ahora decidieron republicarlo en 2 libros. Entonces Omnibus 1, que es el único que salió de momento, y Omnibus 2. Este libro tiene unas 16 historias cortas y al final de todo tiene un ensayo por una doctora en antropología japonesa. Una doctora en antropología japonesa, no que ella es japonesa, ella es italiana, pero antropología japonesa. Y bueno, recopila los tomos Crocevia, que significa encrucijada, y Le Lacrime de la Bestia, que significa las lágrimas de la bestia. Como dije antes, son 16 historias, todas autoconclusivas, y como digo, depende al final del día del curador. En este caso son 16 historias en el 1, van a haber 16 historias más en el 2. Al final del día tendré 32 de las tantísimas historias que Yoshihiro Tatsumi publicó en su vida. Y no es que hay un marco que vos digas, no, son historias de amor, no, son variadas, incluso no respetan una línea temporal. El libro sí está bastante ordenado en lo que es tiempo, pero aún así tenés historias desde los años 60 hasta, creo que la última historia es del 2000, más o menos, una cosa así, o 1999. O sea, donde hay ligeros cambios en el dibujo de Tatsumi, pero la verdad que se mantiene bastante constante lo que dibuja él. Así como para hablar un poquito de la edición, antes de entrar en las historias en sí, como dije antes, tapa blanda, son 19 euros el libro, trae unas 300 y pico de páginas, si no me equivoco, a ver, 300 clavadas, por lo cual probablemente estos libros originales, Crocevia y Lágrima de la Bestia, no eran libros de 200 páginas, y nada, tiene sobrecubiertas, muy bonitas, detalles a color acá, como ya han visto, y adentro todo en blanco y negro, por acá atrás está este súper ensayo
de esta María Teresa Orsi, hablando sobre el Gekiga, más páginas de Teresa Orki, más páginas de Teresa Orki, más páginas de Teresa Orki, más páginas en una letra miniatura. Podrían haber puesto un par más de páginas y haberle agrandado la letra, porque parece que lo tengo que leer con lupa. Signos de la. Y nada, una edición muy bonita, muy adecuada. Y a mí lo que me gusta de Italia particularmente es que los mangas son baratos en Italia. Hay una diferencia. Yo que viví en Alemania tantos años, ahora que vivo en Suiza, en Italia las cosas son mucho más baratas. Qué lindo que es ir a Italia a comprar manga porque hay de todo y está todo barato. Pero bueno, volvamos al ómnibus. Yo ya había leído historias cortas de Tatsumi hace un par de años, unos libros escañados, supongo que eran de La Cúpula, no estoy seguro, eran en español, y había leído Drifting Life, que Drifting Life es una cuestión biográfica, ¿no? Es la historia de Tatsumi contada por Tatsumi, que es muy interesante. Y realmente yo creo que desromantiza un poco el fenómeno de la creación del manga, ¿no? Y lo pone más en términos de, bueno, che, este es un laburo jodido, ¿eh? Puede parecer que es la magia, pero es como el capítulo de Los Simpsons, acá es donde sucede la magia. Y las historias cortas que había leído hace un par de años, yo diría hace unos 10 años más o menos, no me habían mucho cautivado. Pero bueno, ¿viste? A veces la literatura te espera, el manga te espera, el Gekiga te espera. Y me lo compré porque justo estaba haciendo un pedido de otra cosa a esta editorial Coconino Press, de otros mangas que ya reseñaré en el futuro. Y estaban estos ómnibus, bueno, estaba el uno nada más. Y dije, bueno, lo pido, a ver qué onda. Y tremendo, tremendo. La verdad, es crudo, son historias que te parten el alma, te parten en dos, a veces se va un poco medio al carajo, pero yo creo que es un excelente reflejo del lado B de la sociedad japonesa, ¿no? Uno está acostumbrado a leer, no sé, los shonen de Slice of Life, donde todos felices y todos contentos, y él conoce a ella conoce a él, o ella conoce a ella, él conoce a él, da igual. Y es como todo lindo, todo agradable, y uno dice, qué lindo debe ser Japón, boludo. Y después lees a Tatsumi y decís, uff, boludo, acá se está pudriendo todo, esta sociedad se va a la concha de la lora, como todas, ¿no? Pero para mí es precioso, es precioso. Es la nouvelle vague del manga japonés. Eh, no quiero entrar mucho en detalle y contar de qué trata cada una de las historias porque no tiene sentido, pero tengamos en mente que son historias ya de la segunda mitad del siglo XX, como de 1950 en adelante, Japón posguerra, ocupada por Estados Unidos, este cambio en la sociedad japonesa de pasar de la tradición y la familia a la modernización a la fuerza, a base de bombas, ¿no? Esta decepción de perder la Segunda Guerra, de que el emperador ya no es el enviado de Dios, todo eso se transmite en la sociedad y todo eso se refleja en las páginas de Tatsumi, a veces de manera, como dije antes, un poco fuera de tono, decís, uff, esto se fue un poco a la mierda, eh, pero es simplemente sorprendente. Y uno de los capítulos que más me gusta es muy interesante. Es uno acerca de un japonés viviendo en Francia y de cómo se siente aislado y por doble parte, cómo se siente aislado de Japón y cómo se siente aislado siendo un japonés en Francia. Y nada, yo como inmigrante que vivo en Europa me sentí muy identificado en ciertas cosas, en ciertas otras dije, qué border. Pero bueno, los que están interesados en leer historias cortas son 18, 20, 22 páginas, muy bien resueltas, excelentemente escritas. Yoshihiro Tatsumi vale la pena. Si saben italiano, me parece que es una buena edición para entrar. Si no, como dije antes, están editados en español, 100% seguro. Están editados en inglés. Drown Quarterly tiene varios tomos. Y si no, bueno, siempre está al alcance de la mano. Siempre hay una página de internet dispuesta a facilitarnos el material. Yoshihiro Tatsumi, genio absoluto. Se reivindica en mí con esta segunda lectura de sus historias cortas y me dan ganas de volver a leer a Drifting Life, algo que he leído hace ya 15 años. Me gustaría volver, más incluso si han visto en el sitio web online mi nota sobre el manga de Rintaro, La vida en 30 frames por segundo.
luego de haber leído el de Rintaro, que romantiza bastante la historia, me gustaría volver al de Tatsumi, que yo creo recordar que la desromantiza y que pega más ahí en el hueso diciendo, esto era una mierda. Nada, me despido por hoy, así que bueno, nos vemos la próxima.